apartamento, una vivienda pequeña en nuestra ciudad capital? Esa es la pregunta que le dejamos antes de irnos al corte a la doctora María Elena Navarro, vocera de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler. ¿Cuántos sueldos mínimos, entendiendo una vivienda pequeña, quizás 60 metros, pequeña, cuánto cuesta? Alrededor de 17, 18 salarios mínimos cuesta alquilar un inmueble pequeño. Estamos hablando de un inmueble de 50, 56 metros, serían unos 16 sueldos mínimos. Si ya vamos a 72 en adelante, unos 18 sueldos mínimos. Entendiendo que usted tiene 18 sueldos mínimos para alquilar una vivienda de 50 o 60 metros. El tema de los depósitos, ¿cuánto es lo que establece la ley a la hora de hacer depósitos? ¿Ya no está contemplado el tema de los depósitos? ¿Cómo es eso? No, ya no está, la ley no contempla los depósitos, ya no hay depósito. Ya la ley no establece depósitos como tal. Ni el depósito ni la prórroga legal, el contrato igual lo establece. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, los contratos, todas las estipulaciones del contrato, pues las se establecen a través de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Lo que pasa que ante la necesidad, a veces muchos propietarios lo hacen de manera privada. El inquilino y el propietario, y el inquilino, como realmente no encuentra unidades en alquiler, pues me llega también a conciliar por la parte privada. Es como una especie de contrato paralelo. Exactamente. Ahora bien, doctora, entonces, ¿cuál es la garantía que tiene el que quiere alquilar su vivienda si ya no hay depósito, si ya no hay ningún tipo ni de prórroga legal? ¿Cuáles son las garantías para la persona que quiere arrendar el apartamento? No hay garantías. Incluso cuando hay inquilinos, como que hemos recibido cuando se ejecuta, pues el desalojo, vamos a estar del inquilino. Bueno, los inquilinos dejan los inmuebles en un estado de destrucción total y tiene que afrontarlo el propietario. Entonces, son todas esas cosas, además que el propietario tiene que correr, porque ese es un tema que también sería bueno tocarlo, porque el tema de las depositarias. Lamentablemente todo eso está conllevando a que cada vez hay menos unidades en el mercado inmobiliario para alquilar. Cuando usted desocupa por la vía legal, el propietario tiene que asumir también los costos de las depositarias. Y las depositarias realmente cobran lo que quieren. ¿Cómo se puede definir lo de depositaria? ¿Qué significa depositaria? La depositaria es la que se encarga de salvaguardar los bienes muebles del inquilino, porque o bien el inquilino se le asigna un refugio de acuerdo pues a lo que establece la ley, si no tiene un refugio temporal, si no tiene dónde ir a vivir para él y su núcleo familiar. Por supuesto que ese refugio no tiene las condiciones suficientes como para poder guardar todos los enseres que esa persona tiene normalmente. Y allí entra la depositaria. Entonces tiene que entrar una depositaria donde traslada esos bienes muebles a una depositaria y los salvaguarda hasta que entonces el Estado, porque el Estado le da pues a esa persona que no tiene, mientras le da una vivienda permanente a él y a su núcleo familiar. Entonces, pero la depositaria cobra por eso y además cobra el día del traslado, porque ahí hay hay muchos elementos que se necesitan para ese día del desalojo. Entonces ahí entra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque vale la pena, en Petare. Yo acabo de tener un desalojo el 14 de enero. Una señora muy humilde que alquilaba su bien inmueble, tuvo que pagar 80.000 bolívares por un anexo, pero muy modesto. 80.000 bolívares a una depositaria. Y cobraban mucho más, se hizo el precio. Pero entonces eso hay que arreglarlo con el tribunal, porque si no, entonces no procede ese desalojo. Entonces, y además, la ley también establece que hay sanciones, vamos a decir, para los infractores de la ley. Que por cierto, de las 20 sanciones, pues hay 19 que están
a favor del inquilino una sola, que es el subarrendamiento, que se sanciona al inquilino cuando subarrienda. Pero ¿qué pasa? Que esa sanción, ese dinero que se dice de las sanciones, pienso que tendría que ir a abrirse pues ese depósito, vamos a decir, ese fondo para este tipo de eventualidades, porque hay gente que realmente, porque no está el de los 90.000, está la habitación, está el anexo que cobra 200, hay inquilinos que pagan 40 bolívares, hay otros que pagan 600 bolívares también, que no se ajusta a la realidad. Porque además de eso, el propietario, porque otra de las cosas en estos valores, tiene que pagar también todo lo que son los condominios o las cuotas extras. Y a veces es superior al canon de arrendamiento que recibe ese propietario. ¿Sabes qué se está ajustado a la realidad? Los comentarios del público, y tenemos muchos, doctora, y nuestro compañero Gabriel López lo comparte. Efectivamente, Carolina, doctora Navarro, un gusto que esté con nosotros en Primera Página. Le vamos a solicitar, por favor, si es tan amable, doctora, su colaboración con respuestas bastante cortas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Empezamos con Freddy Omar Coronel. Dice, a propósito de la situación con las viviendas, el gobierno no hace nada por disminuir los costos de las viviendas y las empresas constructoras, unos usureros. Bueno, lo que pasa es que le repito, el tema de la vivienda realmente sí se está haciendo. Lo que pasa que, le repito, como no hay unidades en este momento en alquiler, pues hacen contratos privados y se presta para todo esto. @Arbatax17 dice, muchos propietarios presionan por desalojar a los inquilinos porque empresas privadas ofrecen más dinero por la renta de la vivienda. Bueno, sí, en muchos de los casos es verdad. Luis Eduardo Ley 1959 dice, se me ocurrió alquilar el apartamento hace 7 años, no me ha sido posible recuperarlo, me pagan 700 bolívares al mes, quiero mi apartamento. Bueno, esa persona, si quiere su apartamento, tiene que abrir un procedimiento en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda y para desalojar al inquilino, de acuerdo a las causales del artículo 91 de la ley. Arturo Farías dice, no existe una ley justa que propicie una sana relación arrendaticia entre las partes. La inflación no sirve para tabular precios. Necesita una reforma a la ley y la inflación, repito, la regulación de los cánones de arrendamiento lo hace la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda y tiene que dirigirse a la superintendencia para que se lo regulen. @Ingeniero Bolívar dice, en el este de Caracas alquilan en dólares y si es en bolívares lo colocan al precio que esté en dólares paralelos. Esta situación la han planteado muchísimos usuarios durante la mañana de hoy. Sí, eso está prohibido ante la ley. Esa persona que está alquilando, bueno, porque si hablamos de una ley justa, vamos a ajustarnos a la ley. Si la ley lo prohíbe, pues esa persona que está ofreciendo en dólares está en contraversión con la ley. Los alquileres son en bolívares. Pierina Chacón nos plantea otras de las caras de esta moneda, doctora Navarro. Dice, ¿a dónde puedo acudir ya que tengo serios inconvenientes con mis inquilinos, ya que pago más de condominio que lo que recibo? Bueno, sí, y lo que acabamos de decir es verdad. A la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda abrir un procedimiento previo a la demanda. @Movimiento de N Dignidad Nacional dice, ¿cuánto tiempo de prórroga, suponemos quiso decir, para desocupación toca con 3 años de ocupación? 1 año. 1 año de prórroga, pero la prórroga no está establecida ahora en la ley, no hay prórroga legal. Enrique Arteaga plantea la siguiente interrogante. Los estudiantes son los más afectados por los alquileres, por lo costoso y porque no hay disponibilidad. Es lamentable. Bueno, sí, todo el mundo no quiere alquilar a los estudiantes y para eso hay, dentro de la ley, establece pues las residencias estudiantiles. Iván Figuera plantea lo siguiente. Si usted sabe que algunos alquileres son cobrados en dólares, ¿qué hace su organización para detener esta práctica ilegal? Nuestra organización se ocupa más que todo de mediar entre inquilino y propietario
el conflicto, los conflictos que existen entre las partes, y ya el tema acuden mucho, asesoramos a la parte que acude a nosotros en cuanto a eso y lo remitimos a donde tiene que ir a hacer ese reclamo. @Kilmer Wilches pregunta, ¿qué porcentaje máximo se le debe pedir al inquilino para incrementar su canon de arrendamiento? Eso lo establece la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, de acuerdo a lo que establece la ley. Escribe, por ejemplo, más comentarios, @Carlos Espinosa, dice, el gobierno hizo esta ley para perjudicar a los propietarios e inquilinos. Bueno, realmente, le repito, la ley hay que reformarla porque sí, la ley no ha beneficiado ni al inquilino ni al propietario. @Germán Esa insiste con el tema estudiantil, doctora, y por eso lo planteamos de nuevo. Hemos recibido muchos comentarios al respecto. Él plantea lo siguiente y dice, y si hablamos de habitaciones, por ejemplo, soy estudiante universitario y me quieren cobrar 7.000 por una habitación más el depósito. Bueno, para eso hay una Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, sí, entonces tiene que dirigirse a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, si está en condición ahora de arrendatario. Si no lo está, pues lamentablemente está sucediendo eso, que por una habitación están cobrando esos montos. Estamos hablando por eso que es inaccesible en este momento, porque la realidad pues del salario mínimo es una y la realidad en cuanto a los alquileres es otra. Ya se nos acabó el tiempo, doctora Navarro. 2 preguntas para finalizar. La primera, ¿qué ha pasado con la obligación de vender a los inquilinos de vieja data? Bueno, eso está en este momento, están en discusión, están creo negociando, las partes están negociando, ya hicieron un avalúo en su momento de lo que son las propiedades y están en negociaciones para esa venta de los... Pero eso es obligatorio en este momento. Bueno, los de vieja data sí, porque la ley lo establece. Ahora, la última pregunta, doctora. ¿Cuáles son las opciones que le quedan a los venezolanos? Los venezolanos que quieren alquilar, que no pueden adquirir una vivienda propia. ¿Qué le dice usted, las recomendaciones, por lo menos, a los venezolanos que quieren alquilar? Bueno, a los venezolanos que quieren alquilar, que, bueno, es que es muy difícil, porque es que como no hay en este momento realmente unidades para alquilar, entonces uno se encuentra como... Yo creo que acá lo que hay que hacer es una reforma realmente de la ley, que sea una ley para las partes, de verdad, una ley elástica donde las partes realmente puedan convenir, vamos a decir, y el inquilino tenga ese acceso y el propietario se sienta más para tranquilidad también del propietario, porque el propietario, le repito, cuando oye todo este tipo de cosas, ve la ley, claro, no quiere alquilar y eso se le ha tornado al inquilino muy difícil, pues, para conseguir una vivienda en alquiler.